vamos a empezar yendo directamente a las dedicaciones. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Del Brihadaranyaka Upanishad. Así sea. Bueno, estamos en noviembre, tenemos 4 sesiones este mes. Ya saben, esta y la siguiente las tengo yo. Después el 17, Miguel Ángel, si no hay ningún cambio. Y la última, Oscar, también, si no hay ningún cambio. En el mes de diciembre, el día 22 va a haber un vídeo, porque yo estoy saliendo fuera de España. Y probablemente el 29. No creo que haya problema, porque el 22 estaría Miguel Ángel, que es lo que confío, y el 29, salvo Oscar, pues ya les avisaremos. Las claves van a ser las mismas y la hora, ahí sí hay que cambiar la hora, la voy a cambiar. Ahorita son las 17:30. El día de mañana está el estudio de las cartas de los Mahatmas que la Federación Teosófica Interamericana promueve. La dirige el doctor Reich. Son las mismas claves y el mismo horario. Todos están invitados. Bueno, vamos a retomar el estudio. Nos habíamos quedado en el tema de las inundaciones que existieron en el pasado, esas grandes inundaciones que le costaron a las diferentes razas raíces su destrucción. Dice así el párrafo. Se dice que la Lemuria pereció sobre 700.000 años antes del principio de lo que ahora se llama la Edad Terciaria, el Eoceno. El tema de que los conceptos que se vierten en la doctrina secreta sobre las edades, con los nombres que se dieron en el siglo XIX, ahora han cambiado. Creo que han cambiado porque se han extendido más y algunos términos se han recalificado. Entonces, yo creo que en lo que está entre paréntesis el Eoceno es la corrección que hace el impresor, supongo. Durante este diluvio, esta vez un verdadero diluvio geológico, al Manu Vaishvasvata se le muestra salvando también a la especie humana, en realidad a una parte de ella de la cuarta raza. Recuerden que Lemuria, si ustedes ven este mapa, es de los que más hemos encontrado, que tienen, de acuerdo a la enseñanza, relación. Mira, Lemuria estaba conectada con Ceilán, la isla que está bajo la India, que ahora se ve como una isla, pero antes era todo un conjunto. Por otro lado, con Madagascar, cerca de África, y que quedó bien como una isla. Y por el lado derecho, con Australia. Probablemente Australia y Nueva Zelanda, que han descubierto ahora últimamente, porque han analizado la parte inferior de Nueva Zelanda, que había un gran, si no un continente, una prolongación de la parte seca. Probablemente estuviera unido Nueva Zelanda a Australia, de acuerdo a lo que están investigando. O sea, ese era el continente Lemur, lo que le llamaron el Mu.
Mu, y que al irse prolongando daba la promovía la proporción de lo que sería con el tiempo el continente atlántico. O sea, Mu estaba en el Pacífico, subía hasta Australia y daba la vuelta por Canadá hasta bajar al Atlántico. Eh, También leyendo, y ahorita lo vamos a ver, del movimiento de los ejes de la Tierra, hay una serie de investigaciones que nos están dando a entender que ha habido cambios, ¿no? Pero no lo quiero abordar ahorita, quiero ir poco a poco. Repito el pasaje. Dice, se dice que Lemuria, la tercera raza raíz, pereció sobre 700.000 años antes del principio de lo que ahora es llamada la era terciaria, el Eoceno. Durante hubo un diluvio, o sea, esta raza raíz fue destruida por un diluvio, más bien un diluvio geológico, porque eh, hubieron erupciones y se destruyeron todo este continente, se hundió. Y el Manu Vaisbata, que ya lo hemos hablado, que es un término utilizado para los manús de las razas, era la responsabilidad de él salvar también a la especie humana, que en realidad a una parte de ella en la cuarta raza, ¿no? De la cuarta raza. O sea, él ayudó a salvar a los que serían los atlantes que formarían parte del continente Atlante. Recuerden que cada raza nueva nace de la anterior un poco antes de su final, o un tiempo antes de su final, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la siguiente raza, la raza para el siguiente globo, no, por ejemplo, la siguiente raza, que sería la sexta raza, nacería en la zona sur de los Estados Unidos, supongo que parte de México y a lo mejor hasta Centroamérica, una cosa así. Y ese grupo étnico sería sería la semilla de la siguiente raza, como ocurrió con los lemures cuando se destruyeron y surgió ese grupo que fue llevado a lo que sería lo que quedaba de Lemuria, que era parte ya de Atlántida. Y después cuando se destruyó la Atlántida, el continente Atlante, y se hundió la Isla Blanca, también quedaron seres que formaron parte después de lo que sería el inicio de la quinta raza. Entonces, cada raza promueve la siguiente, ¿no? Nacemos, nosotros tenemos mucho de Atlantes en general. Yo creo que la mayoría de los pueblos somos atlantes, o por lo menos hemos tenido encarnaciones en la Atlántida. Y aunque nos veamos de diferentes características, acuérdense que originalmente los, uh, los padres lunares, los Pitris lunares, los Pitris Barishat, colocaron en lo que es Hiperbórea, o mucho antes probablemente, lo que había en el continente, lo que era la parte seca de este globo, 7 grupos de seres. O sea, 7 seres, 7 jerarquías proyectaron sus sombras en 7 lugares, con sus propias características, con sus propias condiciones, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros tenemos, después de tantas mezclas y encarnaciones y nacer en diferentes lugares del mundo y pues vivir experiencias de todo tipo, tenemos ciertas características. Esas características son las que nos definen. Ahora hemos nacido algunos, yo nací en México, otros han nacido en América Latina, otros aquí en España. A todos nos une más o menos
vamos a decir, la agrupación latina. Somos latinos, la mayoría. Pero además el grupo latino era uno de los subgrupos de la raza, de la quinta raza, junto con los nórdicos y otros grupos. Precisamente lo mismo que salvó a la quinta raza cuando la destrucción de los últimos atlantes, los restos que perecieron hace 850.000 años, después de la cual ya no volvió a haber ninguna gran sumersión hasta los días de la Atlántida de Platón, o Poseidonis, allí se llamaba la Isla Blanca, la que menciona Platón, ¿no? Que estaba en el Atlántico, ¿no? Poseidonis, la cual era conocida de los egipcios solo porque aconteció en tiempos relativamente recientes. En teoría, Poseidones se hundió por eso de ahí de los 9.000 años, hace 9.000 años, más o menos, 9 o 10.000 años. Y ahorita les enseño el mapa, más o menos dónde se colocaba. Repito el pasaje. Precisamente lo mismo que salvó a la quinta raza, eh, la misma que salvó a la quinta raza cuando la destrucción de los últimos Atlantes. También el Manu Vaisvata fue el que ayudó a salvar que tiene que ver mucho con otros personajes que menciona, por ejemplo, la literatura bíblica, ¿no? Que llevaron a cabo vamos a decirlo así, eh, la salvación de animales y ese grupo familiar que construyeron un barco, etcétera, etcétera, para acomodar a todos los grupos de animales que después fueron a repoblar la tierra. Los hebreos muy seguro lo tomaron de los caldeos o de otros grupos, o si hubo un diluvio, como se menciona en la doctrina culta, ha habido varias repeticiones, varios diluvios desde el pasado y unos muy poderosos. El que destruyó Lemuria fue muy grande. Dice, creo que en otra sesión vimos, ¿no? Dice, la mitad de la esfera terrestre estaba inundada. Y bueno, en este caso, los personajes que participaron en los diferentes, porque los diferentes pueblos mencionan un héroe que ayudaron a salvar a los humanos, a los poco humanos que quedaban y que formaron parte de la semilla del nuevo continente o de la nueva raza. Y en este caso, nuevamente Vaishvata, el Manu, fue el que ayudó a salvar el grupo humano para los que formarían la quinta raza, ¿sí? La quinta raza de la que estamos en este momento. Seguro que sobrevivieron en otros lugares, seres. Pues la Isla Blanca tenía Atlantes y ya era la que quedaba del gran continente que se había hundido. O sea, sí había sobrevivientes. Y de esa isla, cuando se hundió, también hubo sobrevivientes. Muchos se fueron a América, lo que era América, otros se vinieron a Europa, a Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como esa parte solamente históricamente está o mencionada en el libro de Xi'an y no hay registros de investigación científica histórica, porque siguen insistiendo en que antes de los egipcios y de los pueblos más viejos no había nada, todo era primitivo, pues estamos muy complicados para poder afirmar ciertos aspectos, ¿sí? Estamos muy obsesionados que somos los primeros, ¿sí? Que desarrollamos la tecnología y todo, y es mentira, no somos los primeros. Ha habido antes grandes pueblos, de una u otra manera, desarrollaron una tecnología inmensa y tremenda. Mucho más se habla que los atlantes eran mucho más adelantados que nosotros, en ciertos aspectos. En el 700, en esta aclaración dice, este suceso, a saber, la destrucción de la famosa isla de Ruta,
y la más pequeña de Daitya, que ocurrió hace 850.000 años. Estamos hablando de la Lemur. En los últimos tiempos pliocenos no debe confundirse con la sumersión del continente principal de los Atlantes durante el periodo Mioceno. O sea, una cosa es la Lemuria de Mu y otra cosa es el continente Atlántico. ¿Sí? O sea, uno ocurrió hace 850.000 años y otro parece que ocurrió hace 700.000 años, es lo que dice ahí. Los geólogos hagan lo que quieran, no pueden asignar al periodo Mioceno una época tan reciente como la de hace 850.000 años. En realidad, hace varios millones de años que pereció la masa principal atlántica. O sea, difícil, ¿no? Si ya la nomenclatura y se puede decir, los calendarios que había en el siglo XIX sobre los diferentes estados geológicos, ¿no? Y las etapas de la evolución, ¿no? De las diferentes, desde la formación de la Tierra hasta la fecha, pues con los descubrimientos de este siglo y con el avance científico, pues se ha corregido mucho ese tipo de cosas y muy probablemente lo que dice la señora Blavatsky en algún momento dado tiene toda la razón. No es tan reciente los tiempos, dado que en esa época se especulaba más que investigar físicamente. No había, vamos a decir, el desarrollo de la tecnología para poder hacer investigaciones más serias. Las había, pero en términos generales no era tan serio, porque realmente gran parte de esas investigaciones se han superado totalmente en este siglo. La sumersión de la Gran Atlántida es la más interesante, y nos dice ella. Este es el cataclismo del cual los anales antiguos, tales como el libro de Enoch o Enoch, dice, los extremos de la tierra se aflojaron, y sobre el cual se han construido las leyendas alegóricas de Vaisvashvata, el que salva a a los que serían la semilla de la quinta raza, Shishuros, Shishutro, Noé, que es el héroe cristiano, o por lo menos de la tradición hebrea, de Eucalión y todos los tutti quanti de los elegidos salvados. O sea, son los salvadores. Casi varios pueblos tienen diferentes nombres para estos salvadores. Yo sí me caso con la idea de que hubo en el deshielo que ha habido y los cambios del eje de la Tierra, pues ha de haber habido a través de miles o millones de años, pues varios diluvios. Y entonces estamos hablando de diferentes momentos que no se pueden uniformar en un solo diluvio. Ha habido varios, a veces incluso unos parciales, ¿no? En ciertas zonas solamente. Por ejemplo, la que se habla que destruyó Creta, el volcán este que hizo erupción en el Mediterráneo, lo que ahora se visita en una isla muy bonita, que ahí está el cráter. Cuando hizo erupción este volcán, que era una isla muy grande, destruyó, no sé, muchos pueblos, destruyó Creta, que se asumen ahora que Creta la que era la, la raza previa que los griegos formaron, y, y cambió el panorama del Mediterráneo, ¿no? Hubo grandes oleadas, o sea, todo ese tipo, y pudo producir en el Medio Oriente un diluvio temporal parcial, vamos a llamarlo así. O sea, ha habido otra mención, estaba yo leyendo en el Mar Negro. O sea, podemos ir mencionando diferentes lugares donde ha habido inundaciones inmensas y que los pueblos que habitaban esos lugares pues los interpretaron como catástrofes, ¿no? Que en realidad a lo mejor fueron parciales. Pero sí, la señora Blavatsky insiste, dice la sumersión de la Gran Atlántida, no de la Isla Blanca, no de Poseidón, sino de lo que era el continente Atlante, es la más interesante porque fue
uno de los grandes, grandes diluvios, sobre el cual se han construido las leyendas y alegorías que ya conocemos con nuestros héroes salvadores, que son Vaisvata, Shishutros, Noé, Deucalión y otros más. Como la tradición no tiene en cuenta la diferencia entre los fenómenos siderales y los geológicos, llama a ambos diluvios sin distinguir. Lo que acabo de decir, ¿no? Esta es una cosa parecida, puede ser el Atlante, ¿sí? La destrucción, o puede ser parte de la Lemuria Atlante, ¿sí? Sin embargo, hay una gran diferencia. El cataclismo que destruyó el enorme continente del cual es la Australia, la reliquia mayor, fue debido a una serie de convulsiones subterráneas y a la ruptura del techo de los mares. Entonces, estos, los lemures, probablemente estamos hablando de las últimas etapas de Lemuria, ¿no? Ya, porque creo que en la Lemuria sí fue después de la última subraza, o antes de la última subraza de la séptima, que hubo esa destrucción. Estas imágenes las saqué de ahí. Entonces, eh, se puede decir que eh, estos cataclismos, como el ejemplo el de Lemuria, pues fue un gran cataclismo porque lo que nos queda pues, son algunas islas, Australia, Nueva Zelanda, en el Pacífico, pues un montón de pequeñas islas, ¿no? Donde de alguna manera nos dicen la, lo que queda de lo que fue un inmenso y gran continente y tuvo una larga duración, ¿no? Los Lemures fueron, en realidad, si ustedes analizan, pues son los padres de nuestra evolución, porque a partir de ellos adquirimos la mente y somos humanos, entre comillas, por la mente. O sea, somos seres espirituales, pero necesitábamos la mente para realmente estar completos y otras partes, pero sobre todo la mente y ser autoconscientes. Si no, la evolución no hubiera tenido caso. Sin autoconciencia, pues si estuviéramos como sin la mente, si nos hubiera tocado no mente, pues estaríamos ahí, no sé, deambulando por los prados, los grandes campos, sin ningún sentido ni conciencia de lo que estábamos viviendo. Lo que destruyó a su sucesor, el cuarto continente, o sea, el Atlante, fue ocasionado por disturbios sucesivos de la rotación del eje. Principió durante los primeros periodos terciarios y continuando durante largas edades se llevó sucesivamente los últimos vestigios de la Atlántida, con la excepción quizás de Ceilán y una pequeña parte de lo que es ahora África. Se puede decir Madagascar, podemos mencionarlo. Repito el pasaje. Lo que destruyó a su sucesor, el cuarto continente, que así se le llamó el continente Atlante, fue ocasionado por disturbios sucesivos de la rotación del eje. El eje se ha movido, ¿no? Fíjense que apenas vi un programa donde han estado investigando en lo que es la Antártida y el Ártico y el Antártico. Han metido, vamos a decir, análisis de la superficie terrestre atravesando el mar, el hielo y penetrando en la Tierra. Y han sacado un montón a profundidades muy grandes, y han sacado un montón de plantas, raíces, eh, insectos muy antiguos, que quiere decir que esa zona antes estuvo en un clima pues, más aceptable. ¿Por qué? Porque la Tierra lo que hizo fue esto, se movió así. Entonces, si aquí estaba el polo norte, hizo así. Entonces, el polo cambió, pasó de aquí a ser eh, la parte, vamos a decir, tropical. ¿Sí? Y lo que estaba antes en la parte tropical pasó al polo norte. Esos son los movimientos
los disturbios sucesivos de la rotación del eje. Ha habido, creo que dos o tres, ha habido investigaciones sobre eso y hay, creo que la ciencia dice que habla de dos o tres que ha habido durante miles de años. Bueno, eso nos dice que la Madre Tierra, cuando quiera, cuando se canse de nosotros, y de veras que no le ha de costar mucho trabajo, porque estamos haciéndola y somos ya demasiados, 8,000 somos demasiados, 8,000 millones, es, es excesivo. Y cuando diga se acabó, pues probablemente toque otra vez un movimiento así. Lo que pasa es que eh, todo depende de la mentalidad con que lo vemos. Para los señores de la evolución, los que rigen la evolución humana en este planeta, no lo ven tan dramático como nosotros. Nosotros lo vemos por el sufrimiento, por las muertes de miles de seres, sí, que ya no podrán estar evolucionando, por lo menos en el momento en que han muerto, que sí después podrán volver, pero para ellos es parte del movimiento necesario para que para ellos lo que vale son las mónadas, seamos honestos. Las mónadas porque van evolucionando y van alcanzando niveles de autoconciencia muy elevados. Estamos aquí para expandir la autoconciencia. Entonces, llegado el momento, pues sí, dicen, mira, se fueron 500,000 de seres humanos, pues sí, vale. Eh, que también le van a dar oportunidad a otro 500,000 a que entre, porque pues ahora sí que ahí todos tienen derecho a estar en evolución. Habrá millones de mónadas que no han entrado porque no ha habido espacio o oportunidad de ser humano, que no es tan fácil, parece ser. Ah, miren, este es el mapa que les digo. Lo que era la isla La Blanca tenía una montaña, una serie de montañas, es lo que quedó del continente atlántico. A esa se le llamaba Poseidones, ¿sí? Estaba frente a España, está Inglaterra, aquí está América. Muy probablemente Poseidonis tenía prolongación con España. Hay una parte de España, o Portugal, España, estaba adherida probablemente a esta isla y separada de lo que es España actual, ¿no? Había una división ahí, y por eso se especula mucho. He visto apenas un plano donde arriba de esta ciudad del sur de España, ¿no? Ya se está cerca, está entre Portugal y la parte eh, que da a España. Hay una zona donde se ha desarrollado una cultura muy antigua y han encontrado ahí, suponen que ahí, bajo los estratos del lino y de la arena y de no sé cuántas cosas, haya los vestigios de parte de este continente. Eh, Muchas veces hemos ido considerando que esto es una fantasía, pero recuérdense que las leyendas, y acabo de estar leyendo a Joseph Campbell, que decía, lo que antes era, lo que a nosotros nos parece un mito de fantasías, era la manera antigua de narrar la historia. Entonces tenemos un concepto equivocado de los mitos. Y el mito del continente Atlante o de la Isla Blanca, la isla Poseidonis, pues no sería raro que dentro de algunos años descubrieran vestigios, ¿no? Con los avances de la tecnología. El autor de la Cábala, aquí pasamos a otra parte, dice, observa que con verdad que el hombre de hoy, ustedes y yo, como individuo, solo es una concatenación del modo de ser de la vida humana precedente, o más bien de las vidas, de nuestras vidas, de las vidas que hemos encarnado, porque está refiriéndose al tema de donde venimos. Probablemente hay
una gran parte de seres humanos que vienen desde la Lemuria. Otras venimos casi todos del Atlántico. Y esa herencia que tenemos Atlante, pues y además un karma Atlante, no más la herencia. Que hay algo ahí que probablemente a veces no llegamos a entender, porque a veces hay ese peso excesivo en nuestras vidas. Pero ese hombre que hoy que somos una concatenación, o sea, una serie de seres que se unificaron del modo de ser de la vida humana precedente, de formas de ser de la vida precedente, y que nos ha formado ahora lo que somos. Somos las personas, somos una personalidad, una semilla, producto de muchísimas semillas anteriores, por decirlo así. Semillas que cayeron a la tierra, se encarnaron, dieron fruto, vivieron muchísimas experiencias, tanto buenas como malas, como quieran ustedes valorarlas. Y cuando se fueron, cuando murieron, quedaron formando parte de la nueva personalidad. Ustedes y yo, nos dice la señora Blavatsky, tenemos toda esa serie de vidas, dice, como un collar de perlas, ¿no? Cada perla es una vida. Vidas que han influido y que siguen influyendo en nuestra manera de ser, ¿no? de actuar, de por qué tenemos una estructura determinada, por qué nos gusta a algunos el arte, la pintura, la arqueología, la música, etcétera, y por qué no soportamos ciertas cosas. Todo eso tiene que ver con ese pasado. Incluso hay áreas que no sabemos, porque no lo recordamos en parte necesaria para que podamos estar libres y actuar sin el peso de nuestras acciones pasadas, que a lo mejor no fueron siempre las mejores. Hay áreas, por eso el hombre conócete a ti mismo es muy, muy importante. Ayer en un taller que vimos de Enneagrama, estuvimos concluyendo que ese desarrollo que hizo Gurdjieff y Ouspensky del Enneagrama, pues tenía mucho un fin de autoconocimiento, el famoso hombre conócete a ti mismo, porque era la base del desarrollo espiritual. Entonces, eh, somos la suma de cientos de seres que nos anteceden, que vivieron, que murieron, que hicieron y deshicieron, y que construyeron y destruyeron, hicieron de todo. Por eso hay lecciones que ya hemos aprendido, y por eso hay lecciones que nos falta y a otros no les acaba de pasar la idea y siguen repitiendo condicionamientos que no han superado porque no ha tocado la lección. La vida tiene ese técnico. Entonces la vida humana precedente es también la vida de vidas. Según la Cábala, las chispas del alma contenidas en Adán se separaron en tres clases. Y aquí vamos a hablar un poco de Set, distintas correspondientes a tres hijos, a saber, Yesed, Jabel y Set. Son los tres nombres. Estos tres fueron divididos en 70 especies llamadas las principales raíces de la raza humana. Esa es la versión de la Cábala. ¿Sí? Pero es interesante que hablen de Yesed, Jabel y Set. Se nos hace conocido Set. He sacado el estudio que hicimos cuando veíamos la generación de los seres humanos, una parte de quién es Set. Eh, Set es el padre de Enosh, y Set es hijo de Adán. Interesante punto que ustedes y yo vamos a hacer un pequeño análisis. También en Caín y Jehová Abel, pues el libro de las generaciones de Adán no menciona siquiera a Caín y Abel, sino que solo dice, macho y hembra los creó y les dio el nombre de Adán. Un andrógino, primero. Pero veamos un poco. Dice, y luego prosigue. Y Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le dio el nombre de Set.
Eso viene en Génesis, ¿eh? Si ustedes lo quieren ver. En uno de los capítulos, no me acuerdo exacto el versículo, pero ahí viene. Set es hijo de Adán. Este es un punto importante. Después del cual engendra otros hijos e hijas, probando que así que Caín y Abel son sus propias permutaciones alegóricas. Esta palabra de permutaciones está muy relacionada con una forma de manifestación, vamos a decirlo así. No es la mejor, pero la tuvo. Y me refiero a Jehová. Adán representa la primitiva raza humana. Aquí pongamos un poco más de atención, especialmente en su sentido cosmosideral. No sucede lo mismo, sin embargo, en su significado teoantropológico. Esa diferencia. El nombre compuesto de Jehová es Yahova, significando vida masculina Yah y vida femenina Jova. Primero andrógino, si se le considera a esta sefira andrógina, y luego separado en dos sexos, hermafrodita. Se emplea en este sentido en el Génesis desde el capítulo 5 en adelante, a ver si lo llegan a investigar, ¿sí? Entonces, repito esta última parte. Esos tres hijos que tuvo Adán, Set sobre todo, tienen una connotación muy importante. Dice, el nombre compuesto de Jehová o Jehová, significando vida masculina y vida femenina, como andrógino, primero andrógino y luego separado en sexos. Y no esa separación de sexos nuestra, es la separación del hermafrodita. La hermafrodita poseía los dos sexos. Se emplea en este sentido en el Génesis del capítulo 5. Como dice el autor del Sources of Measures, es un gran cabalista. Por eso es una referencia muy importante. Las dos palabras de que está compuesto Jehová completan la idea original del macho-hembra, como el origen del nacimiento. Porque la letra hebrea Yod era el membrum virile y Jehová era ella, la madre de todo lo viviente, o la procreadora, la tierra y la naturaleza. Entonces, retomar la idea. Recuerden que el Génesis es un libro oculto, con una simbología muy rica y que para poder entenderla tendríamos que irnos a otras obras, como es el Zohar. El Zohar, el Sefer Yetzira, el Sefer de Nova y probablemente otros libros que yo no conozco todos, yo más conozco algunos. El libro de Enoch, que a mí me han recomendado que lo estudie. No una versión que tengo, que es una versión, parece, creo que es una traducción de un original escrito de una otra lengua, supongo porque se conservó. Pero creo que el Antiguo Testamento el hebreo contiene el libro de Enoch, o sea, lo tiene. Yo estuve leyendo hace rato unos párrafos y se parece mucho al capítulo cuarto, quinto del Génesis, cuando los hijos de los dioses vieron a las mujeres de la tierra y las tomaron y tuvieron con ellas hijos que fueron gigantes y grandes instructores. Es casi el pasaje igual. Es un libro muy rico, muy intensa, pero hay que ver la versión porque hay versiones un poquito de no tanta calidad. Insisto en este pasaje, porque la letra Yod era el miembro viril, el miembro masculino, y Jehová era Ega, la parte femenina, la madre de todo lo viviente o la procreadora, la tierra y la naturaleza. El autor cree, por lo tanto, que se ve que el uno perfecto, el círculo perfecto del que hemos hablado en el tema del segundo, la doctrina secreta del segundo tomo, femenino o yoni, o sea, el círculo es considerado como
femenino, numéricamente, como origen de las medidas, toma también la forma de origen del nacimiento como hermafrodita, de aquí la forma y el uso fálico. Precisamente solo que la forma y uso fálicos vinieron largas edades después, cuando los sexos se separaron. En realidad, no sabemos si el sexo hermafrodita era igual que el que tiene el heterosexual. Yo me he preguntado, ¿tendrá la misma forma, el mismo tamaño, etcétera, etcétera? ¿O tenía otra disposición? Que es una cosa que no sabemos con claridad. Y el significado primero original de Enos o Enosh, el hijo de Set, era la primera raza nacida del modo usual presente del hombre y la mujer. En realidad, Enoch fue el primer hombre, por eso el hijo del hombre, el primer hombre que era heterosexual, vamos a decirlo así. Pues Set no es un hombre, sino una raza. Antes de él, la humanidad era hermafrodita. ¿Sí? Eh, esta aclaración es importante, porque decir que Adán tuvo a Set, pues a muchos dicen, ¿cómo que tuvo a Set? Tuvo Caín y Abel. Momento. Caín y Abel son permutaciones de Jehová o de Adán. Adán y Eva es una sola. Caín y Abel es una sola. Antes era eh, era ay, andrógino y después se convierte en hermafrodita. Caín y Abel. ¿Sí? Una permutación. Así se las gasta las claves del Génesis. ¿Sí? Pero lo hablamos seriamente. ¿Sí? En realidad, Jehová, la mejor versión de él es Bina, la tercera Zafira de la corona, del árbol Sefirotán. ¿Recuerdan que es Joshma, Keter, Joshma y Bina, la madre, la gran madre de la naturaleza? Este aspecto es muy interesante. Cuando lo comparo con la tradición oculta del libro del Cian, a mí me parece que es el segundo logos, es luz y oscuridad. Porque Jehová maneja ese tema cuando está en, generando seres en la tierra y se identifica con la luna. Es entrar a muchos detalles que me parece que ya no son necesarios, sino ahorita solamente con la aclaración de Set. En tanto que Set es el primer resultado fisiológicamente después de la caída, es también el primer hombre. Set es un grupo de seres, es una cientos de seres. De aquí que su hijo, Enos o Enoch, se le mencione como el hijo del hombre. Set representa la última parte de la tercera raza. Ya casi al final de los lemures, cuando ya sea... Imagínense los hermafroditas primero teniendo los dos sexos y teniendo, pues vamos a ir reproduciéndose como cualquiera de los dos. Y después los niños nacían con un sexo más desarrollado y el otro cada vez menos, ¿sí? Incluso las facciones iban cambiando antes de ser hermafroditas, que tenían los dos sexos, las dos facciones. Las apariencias eran femeninas y masculinas, hasta que lentamente aparecieron más masculinas o más femeninas y el órgano femenino y masculino más desarrollado y el otro más atrofiado hasta que no desapareció. Físicamente no se nota, pero la mujer tiene, por un lado, el clítoris, que fue el miembro antiguo, y el hombre tiene la próstata, que fue la vagina antigua. Entonces, para que vean lo que la naturaleza en su sabiduría mantiene. Yo un día me preguntando, ¿y por qué tenemos pechos los hombres? ¿Por qué los necesitamos? Yo de niño me decía, ¿y por qué tenemos pechos? ¿Para qué? Hasta que entendimos que la naturaleza
hay cosas que las puede desarrollar al tercer mes del embarazo sin problema, pero hay cosas que ya las debe traer desde el principio, porque si no, no va a poder hacer todo ese desarrollo de los órganos. Miren, este diagrama me encantó. Yo lo encontré una vez en la DIAR, en la sociedad, en el archivo, bueno, no, en la imprenta. Tienen aquí el árbol áurico, el árbol cefirotal. Acá tenemos, miren, la corona, Keter, Hokma, Hoshma y Vina. Este es el aspecto Vina, lo mejor que se le puede denominar a Jehová. En su parte superior, vamos a decir, ¿sí? En la corona, lo que llamaríamos nosotros los tres lobos en la tradición oculta. Eh, pero vean la parte del árbol negro, oscuro, ¿ya vieron? Cada sefirot tiene su parte opuesta, su oscuridad. Todo tiene su oscuridad. No hay nada que se sabe. Eh, y eso es un punto que deberíamos tener muy en cuenta. La parte espiritual nuestra es muy elevada, tiene algo de oscuridad, pero muy poco y muchísima luz o energías superiores. La parte personal, humana, que tenemos ahí un animalazo ahí metido, tiene más oscuridad y menos. Bueno, hay gente que tiene bastante luz, pero en general traemos esa situación. Entonces, en cuestionarnos es como el yin y el yang. Acuérdense, tomen siempre el ejemplo de esa parte, de ese símbolo y ayuda mucho. Para ocultar el misterio, dice así, para ocultar el verdadero misterio del nombre de Ein Sof, la no cosa ilimitada y eterna, que está atrás de la corona, está en esta zona que estoy marcando. ¿Sí? En esta zona está Ein Sof, ¿sí? Que tiene tres niveles: Ein Sof, Ein Sof Ker, creo que es así. Y ahí le puse un diagrama. Hubiera traído ese diagrama también, pero no se me ocurrió. Que son los niveles, lo que llamaríamos, pues, atrás de los logos, ¿no? El círculo y el punto, la Mula Prakriti, porque ya nuestro universo Mula Prakriti es la gran madre inmaculada, pero ya fecundada, que viene del primer universo, o sea, de la primera creación. Eh, y ahí podríamos hablar de estos diferentes niveles, pero son temas muy difíciles en muchos sentidos de abordar, porque dice acá, los cabalistas han presentado el atributo apelativo compuesto de uno de los Elohim personales, creadores, cuyo nombre era Yah o Ja, letras y ojo son intercambiables con Yahovah, esto es macho y hembra, como sustituto de Ein Sof. Miren, esto lo menciona la acción, la verdad es que en el segundo tomo de la Doctrina Secreta. Fue una sustitución. Probablemente algunos cabalistas, porque el Ein Sof era un nombre sagradísimo, quisieron ocultarlo para que el pueblo, la gente que no lo perturbara, no le afectara, no lo manoseara, vamos a llamarlo así. Y pusieron a Jehová o Jehová como sustituto, cuando pues no. Y el tema está que ellos lo sabían, los antiguos cabalistas, pero los cristianos no, y lo tomaron como el Dios principal. Ahí está el engaño. Entonces, no vamos a negar que Ein Sof se puede considerar Dios, porque realmente es lo único eterno, verdadero, que nos sostiene, de donde hemos emanado, a donde vamos a volver, y échale lo que quiera. Lo demás es finito. Desde la corona, que estamos, todo lo que ven aquí, todo este árbol maravilloso, todo va a ser reabsorbido.
o disuelto, como dicen algunos, ¿no? Este universo, más que reabsorberse, se va a disolver. Son opiniones de la ciencia. Lo interesante es que eso es lo único que hay. Y si eso es lo único que es real y verdad, bueno, real, entre comillas, que es el absoluto de que estamos compuestos, cuestiones del absoluto. Y si somos el absoluto de alguna manera manifestados con una vibración determinada, nuestra esencia es que absoluto, donde para la mente humana no hay nada. Por eso las sutras del corazón o del diamante en la tradición budista tibetana. No hay nada, simbólicamente. Lo hay todo. O sea, la concepción que tenemos necesaria para la evolución es la que tenemos todos los que estamos en este plano material. Cuando estudian ustedes tradición oculta, que yo recomiendo, se van a dar ustedes cuenta de la ilusión que tiene este mundo, del, no diría yo de engaño. Pues yo lo he comparado con la matriz, ¿no? Necesaria para evolucionar, no tenemos otra. Si no nos enfrentamos a nuestras características, a, a quienes somos y lo vamos puliendo, vamos reconstruyendo esta estructura, vida tras vida, pues difícilmente aprendemos las lecciones y activamos el potencial que todos traemos espiritual, el Dios interior que todos tenemos, porque eso es lo que somos. Y repito, como muchas veces lo digo, somos seres espirituales encarnados, viviendo una experiencia humana. Esto no es mío, es de Surendra Narayan en una conferencia que él dio, a mí me inspiró bastante. Hay Yah-Eve, una hermafrodita, o la primera forma de humanidad, el Adán original de la tierra, ni siquiera Adán Kadmon, porque Adán Kadmon es, se puede decir, es el conjunto, vamos a decir. Todo el árbol sefirotal se le llama también Adán Kadmon. Es un ser, vamos a llamarlo así. Se supone que es el primer hombre creado, en los primeros 6 días de la creación, crean a Adán Kadmon. Y después, en el segundo capítulo, crean a lo que serían los hombres. Por lo menos en una versión que yo estudiaba antes. Repito, A y Beba, una hermafrodita o la primera forma de la humanidad, el Adán original de la tierra, ni siquiera Adán Kadmon, cuyo hijo nacido de la mente es Yahová, terrestre místicamente. Y sabiendo esto, el astuto rabino cabalista, aquí lo ponen así, ha hecho de él un nombre tan secreto que no pudo divulgarlo más adelante sin exponer todo el esquema. Así que se vio obligado a hacerlo sagrado, a Yahová. Bueno, es bueno conocerlo, aunque tengamos que considerarlo, respetarlo a aquellos que consideran su devoción por él. Aquí hay una comparación con los hindúes. Cuán próxima es la identidad entre Brahma, Prajapati y Jehová Sefirot. ¿Sí? Ambos son andróginos. Entre Brahma, Viraj y Jehová Adam. ¿Sí? Solo la Biblia y los Puranas comparados pueden mostrar, analizados y leídos a la misma luz, proporcionan una gran evidencia de que son dos copias del mismo original, hechas en dos periodos muy distantes el uno del otro. Aquí está haciendo una comparación con la enseñanza oculta de la India, ¿no? La relación que estamos hablando de Brahma Vira, que sería el andrógino, y después que es Jehová Adam, y después se convierte, perdón, Jehová Sefirot, y después
Jehová Adán, que sería el hermafrodita. Compárese también esta relación con este asunto en el Génesis cuarto, primero, y Manú, el 1.32, y ambos darán su significado. El Manú, Brahma, que como Jehová o Adán en el Génesis es a la vez hombre y Dios, y divide su cuerpo en macho y hembra, representa en un sentido esotérico la personificación simbólica del poder creador, generador, a la vez divino y humano. ¿Sí? Este es un punto que vale la pena compararlo con la tradición hindú porque nos da un bosquejo de que la enseñanza estaba manejada por los pueblos muy parecida, la enseñanza original. El hermafrodita divino es pues Brahman, Baj, Viraj, y el de los semitas, o más bien el de los judíos, es Jehová, Caín, Abel. Caín y Abel es el hermafrodita, Jehová es el andrógino. Solo que los paganos eran y son más sinceros y francos que eran los últimos israelitas. Aquí sí les dice que son poco sinceros. Y rabinos, quienes indudablemente conocían el verdadero significado de la deidad exotérica. Sí, ellos sabían quién era Jehová, Caín, Abel. Los judíos consideraban el nombre que se les daba a los que se le da, consideraban el nombre que se les daba a los Yahudi como un insulto. Sin embargo, tienen ellos o tendrían siquiera, si quisieran, un derecho tan indiscutible a llamarse Yahudi o Yahovianos como los brahmanes, llamarse brahmanes según su deidad nacional. Bueno, este es un comentario de la señora Blavatsky sobre los Yahovianos que tendrían que ser de la herencia judía, ¿no? Ya de Jehová, ¿no? Como se llaman los brahmanes, los brahmines. ¿Sí? Pues Jehová, Jehová es el nombre genérico de aquel grupo o jerarquía de ángeles planetarios, creadores bajo cuya estrella ha evolucionado su nación. Es uno de los Elohims planetarios del grupo regente de Saturno. Por eso el Sabbat. Esto es un punto también digno de ser considerado. Bueno, la tabla no me voy a meter a la tabla, ya la tenemos por ahí. El rabí Yehudá dijo: ¿cuántas vestiduras del hombre incorpóreo son estas las cuales se han dado cima desde el día en que el hombre fue creado? Dijo el azar: las montañas del mundo, los grandes hombres de la generación, discuten el asunto, pero hay tres. Una para encerrar en ella al espíritu Ruach, el cual está en el jardín del Edén sobre la tierra. Estamos hablando de los principios que tenemos, la vestidura, desde el enfoque cabalista. Una que es más preciosa que todas, con la cual Neshama está revestido en aquel conjunto de vida entre los ángeles de los reyes. Es otra vestidura. Y una vestidura exterior que existe y no existe, que es vista y no vista. Con esta vestidura está Nepesh, revestido, y en ella va y vuela en el mundo de un lado a otro. Me parece a mí que es el Linga Sharira. Esto se refiere a las razas, a sus vestiduras o grados de materialidad y a los tres principios del hombre en sus tres vehículos. Y aquí entramos a la estancia número 11, la civilización y destrucción de las razas cuarta y quinta. Esta parte que vamos a iniciar en el estudio, hoy nomás vamos a tocar la estanza 43, la esloca 43. Dice: ellos construyeron en los lemures enormes ciudades con tierras y metales raros que ellos construían. De los fuegos, la lava, vomitados de la piedra blanca, mármol, de las montañas y de las piedras negras, de los fuegos subterráneos, tallaban sus propias imágenes a su tamaño y semejanza y las adoraban. Estos eran los lemures,
que construyeron grandes ciudades, alcanzaron cierto grado, más bien, porque recuerden que eran más espirituales que humanos ellos. En este punto, a medida que prosigue la historia de las dos primeras razas humanas, la última de los lemures y la primera de los futuros atlantes, tenemos que mezclar las dos y hablar de ellas colectivamente por algún tiempo. Hubo una pelea entre atlantes y lemures. Sí, se pelearon. Probablemente a finales o ya cuando empezaban los atlantes a emerger. También se refiere esto a las dinastías divinas que los egipcios, caldeos y griegos han pretendido que precedieron a sus reyes humanos. Bueno, hay unas listas, ¿no? Manetón, eh, Diodoro, hay otro historiador, creo que es romano o griego, está Plutarco, está la lista de Seti en Abidos. Dice, en ellas creen todavía los indos, también los hindúes, y están enumeradas en sus libros sagrados, por ellos te trataremos de un su debido lugar. O sea, de reyes y faraones divinos que gobernaron en la tierra para enseñarle a la humanidad el manejo de la gobernabilidad de los pueblos, ¿no? Y las ciencias secretas que traía. Esta generación de dioses, dinastías divinas, viene precedida, sobre todo en Egipto, se habla de 35.000 años de gobierno de dinastías divinas. Bajo la dirección de sus divinos regentes, construyeron grandes ciudades y cultivaron artes y ciencias y conocieron la astronomía, la arquitectura y las matemáticas a la perfección. O sea, estos seres divinos aportaron conocimiento a los humanos, les enseñaron a gobernarse, a cultivar la tierra, a medir los movimientos astrológicos, arquitectura, matemáticas, etcétera. Hasta acá llegamos y vamos a abrirlo por si hay alguna pregunta. Bien, ahí está Luz Marina de Colombia. Por favor, Sí, Luz Marina. gracias Isaac. Qué tema tan profundo, tan interesante y bueno, para irlo investigando y le deja a uno la cabeza así como bien grande. Haciendo una reflexión respecto a que realmente el ser humano, entendí, tiene toda su forma externa, llamémoslo así, fisiológica, el cuerpo, el cual estaba contenido inicialmente en él, que era un dios hombre, o sea, el que ya iba a manifestar la parte humana, y luego en el humano andrógino. Es lógico entonces decir que así como en la unidad está integrado el andrógino, cuando hace la división de sexos, obviamente él permanece dentro de cada sexo también. Por eso el hombre tiene senos, pues no son activos para alimentar, pero los debe tener porque el hombre aún en su expresión masculina, en su evolución, en la vida en que le toque, pues realmente contiene la parte femenina dentro de él, no solamente en su Sí, aspecto físico, sino también sí. en la capacidad que tiene de ser sensible a ciertos aspectos. Ujú. No todos los hombres o las personas que encarnan como hombres, no todos son insensibles. O sea, hay muchos que emocionalmente pueden entender el mundo y tienen mayor conexión con esa parte esotérica o de sensibilidad a lo humano. Y la mujer también en su interior, o en su psique, y también en su fuerza física, aunque obviamente es diferente, también tiene un aspecto masculino de acción, digamos, yo lo diría ahora que estabas diciendo tú eso. En este momento en la humanidad hay mucha mujer cabeza de familia y hace los dos roles. Sí, ¿Sí? sí, Y es muy fuerte. Y el hombre también hay algunos que están haciendo los dos roles porque sí, pues, también. No son muchos. entonces, claro, entonces diríamos que al fin y al cabo, el uno es espejo del otro. Sí, Solamente que, y seguiríamos con el concepto de la importancia del complemento del femenino y masculino, porque antes la dignidad está integrado, aquí los divide, pero los divide porque, voy a decir divide, ¿no? O sea, se expresa en dos partes, no está dividido realmente. Se expresa en dos aspectos, es porque
es necesario para poder procesar la evolución hacia lo espiritual, o si no, nunca se hubiera Sí. dividido. Y cada uno tiene la potencialidad del otro, ¿verdad? Ujú. Mira, y esta forma que trata la tradición oculta, mucho antes de todo lo que hizo después la psicología analítica de Jung, él le pone en la mujer el animus, que es la parte masculina que está en ella, y al hombre el ánima. Esto ya era muy conocido en el pasado, ¿sí? Ujú. Que hombres y mujeres poseemos ah, el sexo opuesto de alguna manera en nuestro interior, de una forma que influye en nosotros y nos permite desarrollarnos, ¿no? A veces por eso la encarnación en mujer es necesaria, o la mujer encarnar en hombre es necesario, para que vaya equilibrándose, ¿no? O sea, no sé, a través de vidas hemos ido aprendiendo estas experiencias con las, vamos a decir, con las encarnaciones, perdón, y hemos ido creciendo en madurez en los aspectos que nos conforman. La realidad es que, según la enseñanza, cuando estemos por ahí del sexto, o si estamos en el cuarto globo, cuando estemos en el quinto o en el sexto, la androginia será nuevamente parte de nuestra naturaleza. O sea, imagínate como que esa parte interior se vuelve a manifestar y probablemente la reproducción como la conocemos ahora se desaparezca. Claro. Esta es Y la entonces idea que diríamos, yo... Sí, diríamos que en este momento la humanidad todavía está como pequeña en su desarrollo en el sentido que eh, el aspecto de unir hombre, mujer como familia para sí, 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 el tema de generación, es decir, que más almas encarnen, en este momento es más instintiva que de conciencia. Y sí. estamos en ese proceso. Porque el hecho de que tú y yo encarnemos, tú como mujer, yo como hombre, nos da una experiencia determinada, porque si fuéramos andróginos tendríamos otra experiencia. Ujú. No sería el mismo aprendizaje. Entonces, para mí fue es magia lo que usaron los creadores de este modelo, o como le quieras llamar. Han de haber dicho, mira, la mayor parte de las jerarquías o los dioses o los seres divinos son andróginos. ¿Qué podemos hacer para que siga evolucionando? Probablemente en algún universo previo se decidió este modelo. Sí, Entonces, recuerdo hasta, ahorita en una de las conferencias de Miguel Ángel que en una parte él habló de que el momento en que aparece, digamos, lo femenino, que se manifiesta como femenino, ahí la jerarquía tuvo que hacer una intervención especial, ¿no? Que no fue tan como tan expreso, sino que de todas maneras ese proceso, eso fue un proceso, ¿no? No fue tan de sí, la noche a la mañana que ya son dos sexos, ¿no? no, no, mira, yo me acuerdo cuando tratamos esa parte, Ajá, que por Kriya Shakti, los Manasaputra crearon a las mujeres, sí. yo asumo, tal como son, ¿sí? Ujú. Porque debido a su complejidad de la estructura de las mujeres, y eso ya es parte mía, en la evolución hermafrodita podía derivar en muchísimas variantes. Entonces, la evolución hermafrodita duró miles, no sé si millones de años, pero bastante tiempo. Y la idea Ujú. era que tener seguro que al final, en la época en que ya había heterosexualidad, o con Enoch, o con Set, etcétera, la mujer tuviera la estructura adecuada para poder generar un seres, ¿sí? Como los generó después. Y entonces estas mujeres eran como la salvaguarda, que si hubiera una distorsión en la evolución, ellas entrarían y se mezclarían nuevamente para dar el punto adecuado. Eso es yo ya lo he compuesto así, porque tuvo que haber mucho cuidado en la formación del ser humano, dado que iba a discurrir por caminos complejos, ¿no? El andrógeno, la hermafrodita, pues era un camino complicado, ¿no? La reproducción Claro. era diferente.
Y después claro, del hermafrodita a llegar al heterosexual también fue muy complicado, ¿no? O sea, tú tenías los dos sexos, te podías unir por uno o por otro según tú quisieras. Era la visión era otra. Entonces, estoy hablando de lo que dice la etapa Lemur, ¿no? claro. Hasta que Y, hasta el final vamos a decir, se llegó a lo que conocemos como heterosexualidad, y que ya en la etapa Atlante se solidificó, no se concentró, porque fue cuando fuimos realmente muy materiales, a mediados de la cuarta subraza Atlante. Antes éramos todavía algo de lemures más que atlantes, ¿no? claro. Y cuando habla de Set como raza, que dice que hubo diferentes especies dentro de ella, ¿tú ves alguna conexión de ese Set con el Set egipcio? Sí, Ah, yo veo una ¿sí? conexión, ¿Son lo pero mismo? no me atrevo todavía a decirlo, tengo que investigarlo bien, Ajá, pero ahí te das cuenta porque Osiris Set es lo mismo, ¿sí? claro. Osiris es la parte, vamos a decir, de luz, y Set es la parte de la oscuridad, ¿no? Es un ser andrógino, vamos a llamarlo así. Pero el mito habla que había dos, ¿no? Y que uno le hizo la jugada al otro, pero todo esto está envuelto en simbología oculta, muy compleja, ¿no? Pero sí podría, porque Set, eh, la función de Set al final no es que fuera muy negativo, porque incluso hubo faraones que lo utilizaron como símbolo de su propio reinado, ¿no? A Set como dios que cuidaba su periodo de gobierno, ¿no? Entonces, puede haber algo, no más que yo tengo que investigarlo bien, porque no quiero decir cosas que, ahora sí, como decía Martin, románticas. Mm, qué interesante. Gracias, Isaac, muy A ti, amable. gracias a ti. Bueno, chicos, no veo más levantadas de manos. Vamos así estás, Bermari. Qué raro, qué raro. Gracias, doctor. Yo lo que quería preguntar es más bien en el contexto de lo que usted estuvo hablando de que ha habido muchos diluvios Sí, y de pronto pienso en que hoy en día pues la ciencia habla mucho del calentamiento global, ¿no? Y en ese sentido, pues algunos se atreven a decir que pues esta, este momento de la humanidad pues va a desaparecer a través de fuego. Que bueno, siempre puede ser, pero en realidad los acontecimientos últimos terribles que hemos vivido en los distintos continentes, especialmente este año, sí. más su comentario, me hacen pensar que sí, alguna vez escuché que en realidad nosotros vamos a desaparecer como tales ahorita, pues por agua, ¿no? ¿Qué piensa usted? Mire, Gracias. gracias, Bermari. No, yo no creo que tengamos un fin completo. Si hay un evento, vamos a decir, natural, un movimiento de los ejes de la Tierra, o una serie porque el otro día estaban sacando de formas de destrucción de la vida en la Tierra. Sacaron las erupciones de los volcanes más importantes, sacaron los movimientos del eje de la Tierra, sacaron que nos cae un aerolito de esos inmensos y nos acaba. O sea, eh, las posibilidades de la destrucción de la vida las estuvieron analizando. Yo puedo decirle que si hay alguno de esos eventos, va a haber sobrevivencia. Quizá a lo mejor la mitad de la humanidad, o la tercera parte sobrevive. ¿Sí? Que sería siempre como la idea de esto de que represente el arca de Noé, ¿no? Sí, o sea, Que siempre va a haber, porque ajá, no le quiero decir que sea inviolable la tierra, ¿no? Pero no ha llegado su momento. Todavía podemos decir, y eso lo avala la enseñanza oculta, que estamos moviéndonos hacia, vamos a decir, ya estamos más allá de la mitad de la ronda,
y vamos hacia la quinta raza, ¿sí? O hacia la sexta, perdón, sí, quinta, al siguiente globo, vamos a hablar así, ¿no? Eh, lo que sí puede haber es no sé, que nos caiga encima un meteoro o que nos caiga uno de esos, o que haya el volcán ese norteamericano que está ahí inmenso, ¿no? Que dicen que si hace erupción se acaban los Estados Unidos y de paso pues genera muchísimas cenizas que casi cubren la tierra y que se acaba la comida, etcétera. Ah, Sí, el de Yosemite, ¿no? Del del parque de Yosemite que dicen que es un norteamericano. peligro. Ajá. Pero yo insisto que va a haber sobrevivencia, siempre la va a haber, no muchos, porque al final parte del proceso es que se recomponga la tierra y vuelvan las posibilidades de muchas de esas vidas que se fueron en la hecatombe, vuelvan a encarnar y tengan oportunidades. Eh, yo no veo un final. Sí podíamos, si nos agarramos a bombas atómicas, pues ahí sí lo veo difícil que podamos sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Porque el planeta puede radiarse y para vivir en un planeta radiado, pues va a estar muy difícil. Pero yo confío en que la divinidad de los seres humanos sea tan, supere la ambición y el egoísmo y la ignorancia que todos tenemos y no lleguemos a usar la energía, la energía atómica para destruirnos, sino al contrario. Y ya lo demás, pues puede suceder sin control, ¿no? Si vienen erupciones o si vienen temblores o si vienen del espacio, eh, meteoros inmensos o piedras esas que cambian pues ya es otra cosa, no estamos hablando de que nosotros lo estamos, aunque el cambio climático es algo nuestro, pero yo confío en que seamos capaces de revertir este proceso. Yo estaba leyendo el otro día este agorero de Facebook, no de Facebook, no el de el, el que era el dueño de la empresa esta de computación, de Book, no MacBook, sino el otro, la competencia. Estaba diciendo Ah, que sí habrá, este, sí, que sí habrá sobrevivencia en un cambio climático, que no es la destrucción total. Bueno, gracias, doctor, gracias. al contrario, Bermarí. Bueno, ahora sí, creo que no hay nadie más. Vamos a hacer la invocación y terminamos nuestro trabajo, Chuy, ¿te parece? Eh, ¿Qué iba a decirte? Nada, vale. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor, y repitamos internamente las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea. Y gracias a todos. Y nos vemos mañana los que quieran. Gracias, Hola, Chuy, Isaac. Gracias. Isaac, Muchas Mari, gracias. Gracias, Gracias, Isaac. Isaac. Hasta Un abrazo a Gracias todos. a Hasta todos. luego, hermanos. Emilio. Hasta Isaac, luego. por ahí hay Abrazo, muy por ahí hay lindas. unos Muy lindas comentarios. frases. Hasta luego. Isaac, Sí, por ahí hay unos comentarios en el chat este José Santos Velázquez dice la versión de Albert Gotland y no sé si otros cabalistas es que la letra Yud o Yod representa una gota de semen divino y la letra Vav el miembro viril del inefable difiere a como dice Isaac Hawley. pues puede. Yo estoy hablando de la versión de la doctrina secreta. O sea, no me estoy desviando, ¿no? O sea, eso podría ser, porque mira, eh, la señora Blavatsky hace correcciones en el tema de, por ejemplo, del Zohar, en lo que vemos los jueves.
que dice, hay versiones del Zohar que hay que analizarlas bien, hay que irse a las versiones originales. Y entonces ella tomó esa información de un gran cabalista, el de las medidas. Yo tengo el libro yo en inglés, y él es el autor de estos comentarios también. Entonces, puedo decirle aquí a este chico, José Santos Velázquez, que la interpretación que se pueda dar o las condiciones que se den en la enseñanza, pues pueden, vamos a decir, tener variaciones según el traductor o intérprete o autor. Entonces, yo respeto que sí, pues vamos a decir que es su versión, no voy a decir nada. Puede que difiera de acuerdo a la versión que yo tengo de la doctrina secreta. Sí.